Hola amigos de Juan Fernández, Chile y el Mundo. Aquí estamos con nuestro gran amigo Daniel Paredes, un invitado de lujo que nos acompaña constantemente cuando lo invitamos con la mejor voluntad. Daniel se ha especializado en lo que es la historia y la identidad insular, y a diferencia de quienes se limitan a la teoría de los libros, él ha ido a la tradición oral de la isla. Daniel, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo surge tu interés por la historia local, por la identidad insular? Muchas gracias, Marco, por invitarme nuevamente, amigo de Arqueoturismo. Bueno, todo ser humano necesita saber de dónde viene, qué está haciendo y para dónde va. Obviamente, dentro de la necesidad que tiene ese ser humano, a mí me ha llevado a investigar sobre el origen de mi pueblo, pero a la vez de mi familia. Nosotros que formamos parte de esa comunidad de hace bastantes años atrás. De hecho, mi familia tiene origen, y lo que más atrás que he encontrado, desde 1801 aproximadamente, en el archipiélago de Juan Fernández. Y esta historia insular a lo largo, la importancia que ha tenido para Chile, se fundamenta o se asienta en la explotación de los recursos marinos. Así es. ¿Tú cómo podrías contarnos el vínculo de explotación marítima, de poblamiento y todo lo que ha significado la relación de las comunidades del continente han ido a Juan Fernández? Bueno, originalmente la isla se arrendaba, ¿cierto? Tanto por los españoles, a compañías. Estamos hablando de 1500. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, del mismo Juan Fernández, 2 años más tarde del descubrimiento. Después del capitán Sebastián García, encomendero de aquí de la zona central. XVI. ¿Cierto? Vamos a seguir hacia adelante, por ejemplo, de Sutsia Company, que hoy día embotella Coca-Cola en Chile, que ¿cierto? Importa Jaguar. Los Funk, claro. ¿Cierto? Y hay mucha gente que ha encontrado un nicho de negocio en el archipiélago, pero los únicos que han logrado perdurar hasta el día de hoy ha sido la explotación del recurso langosta de Juan Fernández, Jaso frontalis, un recurso endémico propio del archipiélago e islas desventuradas. Que dicho sea de paso, las islas desventuradas también son de Juan Fernández, pues fueron descubiertas por Juan Fernández. Claro. ¿Ya? Ahora, porque tú no vendes ni compras langostas. ¿Cuál es tu vínculo con el negocio? Eso es lo más extraño. Eso es lo más extraño. Yo soy hijo, nieto, bisnieto de pescadores de langostas, y sin embargo yo no compro ni vendo langostas. Había una práctica ancestral en la isla de que el que tenía el barco llevaba el combustible, pero además de eso les ponía el precio, y eso era bastante ingrato para nuestra gente. Y le ponía el precio porque él tenía todo lo que era logística. Tenía obviamente el control absoluto, ¿cierto?, de toda la situación comercial. Entonces el pescador pescaba, de hecho en aquel tiempo le pasaban el bote, el material, todo. Un tiempo muy duro para las compañías, donde inclusive había una pulpería, y esa pulpería le entregaba una libreta con vales. No alcanzaron a hacer fichas, pero casi el modelo de gestión y negocio era el mismo. Por lo tanto, con el tiempo se fue encontrando que era un sistema un poco abusivo, y la gente quería de alguna manera reorientar su tipo de negocio. ¿Qué hicimos nosotros? Y digo nosotros porque esta es una iniciativa, ¿cierto?, que nace con mi papá, mi mamá. Yo vi a mi padre negociar el precio de la langosta y fue un escenario para mí chocante, y fue un escenario bastante triste, ¿cierto? Porque abusivo. Le decía, bueno, te pago tanto, si quieres bien, y si no, ven que te entregue la encina, ven que te entregue quien te saque la langosta. Y obviamente había que, como decían los viejos en ese tiempo, había que cabrestear nomás, pues, hijo, decían. Bueno, yo me resistí a cabrestear. Y ¿qué cabrestear? Cabrestear es el hecho, digamos, en términos de equitación, de llevar un caballo a cualquier parte, ¿cierto?, de las bridas o del cabresto, y tiene que seguir por fuerza, porque tiene el cabresto puesto. Claro. En realidad, los isleños estábamos sonados en aquella época, la época de mi padre y mi abuelo, y pasaron muchas penurias. El folclore de la isla da fe de ello. Hay canciones que hablan del sufrimiento de nuestros viejos. Pero bueno. Pero si me permite un alcance para la gente que está viendo, para que no cuando la gente no tiene toda la información, la rellena con lo que tiene más a mano. Bueno. No siempre son los antecedentes. Efectivamente, lo que dice Daniel, la gente iba apatronada a la isla, y luego la gente que ya estaba en la isla siguió apatronada por el abuso de quienes tenían el control de los medios de traslado, la parte logística. Cuando eso se supera, nos encontramos con que lo que pasaba en el norte, por ejemplo, en las fichas, que en principio la idea no era mala, significaba que yo compraba
con mi plata, no al precio que me cobraban de más el comerciante intermediario, sino el valor pactado previamente. Esa era la ficha de la teoría, que después obviamente todo se puede echar a perder. En Juan Fernández Pero era la libreta. En Juan Fernández, como dicen, no habían fichas, pues se notaba en una libretita. En una libretita. Entonces la gente compraba sin plata y no había opción, y pagaba con langosta claro. después. Pero eso fue cuando se liberaliza y la gente de Juan Fernández puede ser dueña de su trabajo, pero no tenía capital. Claro. Entonces el capital de los insulares fue el crédito que generó su propio trabajo. Y eso tuvo que ver con la creatividad. En la historia de la isla, la historia de la pesquería, aparece y ahí tiene protagonismo, entre otras personas, mi familia también, que son los primeros en hacer una trampa que no sea de metal, una trampa hecha con medios de la isla, ¿ya? De hecho, mi abuelo fue uno de los que participó en la compra de los primeros botes independientes, el bote 55, el bote 27, ¿ya? ¿El Libertad? El 24, que el Libertad, el Independencia y tantos más. El Norma que... Libertad e Independencia, envían los nombres. Los nombrecitos, exacto. Eran bastante sugerentes los nombres, pero ¿cuál era la idea? Ellos querían de alguna manera, tenían el liderazgo para manejar sus propios negocios. Ahora, de hecho, ellos tenían prohibido al carpintero enseñarles a usar los botes. Exacto. Y se juntaban, si mal no recuerdo, tu papá me contó que se juntaban de noche en el bosque. Exacto. Había un carpintero, cuando hicieron el 27, tuvieron que traerlo casi en la mitad de la hechura al sector del pueblo, porque la compañía les prohibió al carpintero en esa época, el señor Fernando Chiller, parece que era un señor Chiller, ¿cierto? Donde le prohibieron terminar el bote y que si lo terminaba lo iban a echar de la empresa. Había situaciones bastante regular. No es para crear apología tampoco, pero sí con ingenio. Yo creo en eso, ¿cierto? En la libertad, creo en el ingenio, creo en que si uno se esfuerza por conseguir sus metas, lo va a lograr, ¿ya? Salió la cooperativa de pescadores Juan Fernández. Lamentablemente el isleño por naturaleza no es de mucha asociatividad, porque el isleño es náufrago, el isleño sobrevive de alguna manera solo como puede y todo lo que aparece en la playa le sirve. Y en ausencia del Estado también parecía que no se salvaba solo, para esa percepción. Exacto. El instinto te llevaba a eso. Exacto. Entonces la vida fue bastante dura y precaria para nuestra gente. Por lo tanto empiezan a nacer ideas. Yo fui, como te digo, y esto quiero recordarlo porque para mí es emocionante. A mí me tocó el alma. Fui a negociar el precio de la langosta con mi padre. Yo era estudiante, ¿cierto? Estudiante becado de los Padres Franceses de Valparaíso. ¿En el colegio todavía? En el colegio, y yo en el verano iba y salía con mi padre, ¿cierto? A la pesca, para juntar un billetito, comprar mi ropita, andar a tono con mis compañeros, porque obviamente el medio lo exigía y había que responder a la dignidad, ¿cierto?, que te entregaba el colegio. Claro. ¿Ah? No era, no se trata de hacerse el lindo, hacerse el más bacán, como es, no, se trata de respeto y de valores. No desentonar. Exacto, respeto y de valores con dignidad, no desentonar. Así que salía con mi viejo, aprendí el oficio también de la pesca de la langosta y me tocó ir a negociar. Y en esa negociación mi padre fue un poquitito maltratado, en el sentido de decir, bueno, si quieres bien y si no me avisas para no te voy a entregar benzina, no te vamos a sacar la langosta. Ok. Entonces mi papá decía, bueno, no queda otra. Y mi papá decía, ojalá algún día podamos superar esto. Y llegó el día. Porque tú tienes el emprendimiento de llevar combustible bajo las normas chilenas, que los demás no cumplían, que traspolar peligrosamente. Así es. Lo más paradojalmente increíble fue que fui muy resistido por la ignorancia de la misma gente a la cual yo quería ayudar. Porque ellos pensaban que cerraban pesos en circunstancias, para que se entienda. En la isla, como no había transporte legal de combustible, cada uno tenía su tambor en la casa. El día de mañana, si había un incendio, la isla no se quemaba, la isla explotaba. Exacto. Entonces, gracias a hasta el día de hoy, se puede controlar. Bueno, sí, claro, hasta el día de hoy hay muchos que todavía mantienen, pero la SEC está regularizando. Y hoy día hay un transporte de combustible mucho más serio, mucho más comprometido con las normas, y ojo, norma de SEC, norma directa de mar. Y eso lo hicimos nosotros. El plan regulador también está justamente... Exacto. Y el lugar donde está almacenado está conforme al plan regulador. Tenemos autorización municipal. Y obviamente tenemos también el apoyo del Sindicato de Pescadores, que es como la organización que más aglutina a pescadores y que en el fondo nos dio su aprobación y nos apoyó, en el sentido de decir, oye, qué buena iniciativa, porque hoy día, y este ejercicio lo viví y me daba pena, cuando llegaba un viejito, me decía, Danielito, me decía, ¿cuántas langostas vale el tambor de benzina? Entonces decía, ¿qué langosta? Le decía yo, si yo no compro ni vendo langosta.
Yo le entrego, usted compra directo en Valparaíso su bencina y yo le entrego aquí nomás su bencina. ¿Ya? Y usted va con su bencina a negociar el precio de la langosta. Ahora, fíjate lo siguiente. Eso es libertad. Para que la gente también entienda la ventaja de esto. Previamente que Daniel hiciera esta gestión, en empaque certificado, como dice la norma, se cargaba, corrígeme si estoy equivocado, en el estanque del barco. Y cuando bueno, bajaba, hasta el día de hoy, en el petróleo que le llevan a la municipalidad, lo llevan en los estanques del barco, o sea, vacían del camión al estanque del barco sin ser un barco cisterna, claro. Y allá lo sacan a otro camión y se lo llevan a la planta eléctrica. Nosotros no, nosotros llevamos estanques de 1000 litros cada uno, certificados primero por SEC, segundo por Directemar, porque tiene que ser transportado por mar, ¿ok? Llega a la isla, lo sacamos, ¿cierto? Y muchas veces nos ha tocado solucionar el problema también al municipio. Entonces, en ese sentido se generaron, perdón Marco, una serie de libertades. La gente puede elegir y ahí radica la gran libertad de poder moverse y hacer cosas. Nosotros le dimos primero la posibilidad de que tuvieran combustible a un costo justo, ¿cierto? Y ellos manejar esa variable. Después vino la segunda pata. Vamos a colocar aquí los enlaces del video. Primero que nada, un episodio para que la gente dimensione esto, porque mientras no les pase no lo entienden. En Isla Pascua, con motores Yamaha de alguna generación, qué sé yo, por este combustible contaminado se echaron a perder. Y Juan Fernández estaba pasando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y después, cuando se hizo la gestión para que tuvieras combustible y se hiciera todo esto, entrevistamos incluso al proveedor. Tenemos una entrevista, un reportaje sobre eso, que explica las garantías y la inversión que se hizo, que solamente va en beneficio de los insulares. Exacto. Que no todo el mundo lo entiende, lamentablemente. Eso es lo principal. Ahora, no tú tienes este giro del combustible que es tremendo, pero además tiene el giro del traslado. Porque la gente dice, está comprando langostas, no, la está trasladando. Explícanos eso y cómo se le baja, le genera independencia al pescador. Bueno, la otra posibilidad que generamos con mi familia, mi padre, mi madre, para mí es emocionante porque los que estuvimos ahí, digo, y no quiero dejarlo fuera, mi primo Danilo Paredes, que es el motorista y la persona de confianza que tengo yo. Aquí hay un sacrificio de mis padres, de mi primo, hay un sacrificio de mi señora Sarita, que ha estado, por ejemplo, ahora hartos meses sola por el tema de que estamos preparando otro barco. Compramos una lanchita que se llama la Julita Rosa. Y con esa le dimos la libertad a la gente de la isla Selkirk. ¿Por qué se llama Julita Rosa? Por mi madre se llama así. Y le dimos la libertad a la gente de sacar sus langostas y venderla al mundo. Y ellos eligen a quién se las venden. Ya no es al revés. ¿Ah? La lancha llegaba allá, sacaba las langostas y ellos tenían su negocio directo con la gente de Robinson y de ahí se llevaba al mundo. Hoy día, porque la Julita Rosa hemos tenido bajas también, la perdimos para el tsunami, no pudimos recuperarla, pero después hicimos el Tío Lalo que está operando hoy día y que ustedes lo han visto también en reportaje de la revista. Bueno, tenemos reportaje en la página, aquí los enlaces del Tío Lalo. Exacto. Y además tenemos el reportaje de lo desgraciado que fue el tema que tú acabas de comentar para los pescadores de San Ambrosio. Tenemos una entrevista que tenemos que poner enlace acá de lo que han sufrido los rapones, perdón, la gente de Juan Fernández. Y comento esa dije Ramón porque me tocó ir con el Llorana, con Camilo Rapu, a las Islas Desventuradas. Y en situ grabamos y compartimos esta experiencia. Tal como tú señalas. Cuando de repente uno tiene algún poder adquisitivo, no siempre hace cosas buenas con él, ¿cierto? Y ahí es donde entra la formación valórica de uno. ¿Qué hicimos con mi mamá y mi papá? Les dimos, ¿cierto?, la libertad a esa gente de poder elegir. No hay nada más lindo que poder elegir, ¿ya? Y empezamos con el Tío Lalo a traer la langosta de la isla San Ambrosio a Robinson Crusoe, de Selkirk a Robinson Crusoe. Y hoy día, Marco, te lo quiero decir con bastante... Hemos conseguido financiamiento privado para poder armar un nuevo barco, que era un barco cerquero, y convertirlo en un barquito transportador de langostas. Yo no compro ni vendo langostas. Yo solamente soy el Uber de las langostas. Pero ¿cuál es la posibilidad? Yo le vendo servicio a los mismos pescadores. Ellos sacan sus productos al mundo y el precio lo ponen ellos. Baja todo, ¿cierto? Hoy día dependemos siempre de la naturaleza, que si sale langosta o no sale langosta. Pero es una dependencia sana, porque es natural. No es una dependencia, digamos, mezquina y tirana, por así decirlo, ¿ya? En eso estamos.
tratando de que la gente tenga acceso a sacar sus productos al mundo desde las legendarias islas de Juan Fernández. Daniel, esto es tan evidente para ti, como tú lo comentas, con la pasión que lo señalas, pero no es tan claro para toda la gente en la isla. Y esto es tan evidente para el que lo ve de afuera, que cuando llega un grupo de pescadores, una familia de pescadores croatas, después de la Segunda Guerra Mundial, a la isla, en los Radman, así es, ellos se dan cuenta de esto y proponen y convocan a la gente y construyen un barco para trasladar la langosta. Así es, pues, así es. ¿Cómo se llamaba? De eso se dieron cuenta estos yugoslavos, ¿cierto? Ivo y Andrés, los Radman. Saludos a los Radman allá a Coquimbo. Exacto, en Coquimbo, que fueron precursores de esto. Esas cosas buenas aquí el enlace que yo he encontrado, ¿cierto? En libros, pero a la vez encontré en la tradición oral, donde mi familia, ¿cierto? La familia Paredes, mis tíos, mi tío Huawi, que en paz descanse, mi viejo, mi padre, trabajaron en esto. Y construyeron, ayudaron a construir la Viking 5 que se hizo en el archipiélago Juan Fernández para trabajar hacia las islas del norte, hacia las islas desventuradas, ¿cierto? Sí. También. Ellos obviamente compraban y vendían y transportaban. El caso mío es diferente. Yo les digo a todos, yo no compro ni vendo langostas. Yo solamente transporto langostas y le doy la posibilidad a los pescadores de Juan Fernández que vendan sus productos al mundo. Un paréntesis, una anécdota que voy a comentar que la conozco por terceras personas y yo creo que tú también, porque los detalles los junté entre varios. La Viking 5, que era la quinta nave construida por los Radman, termina en Coquimbo su existencia, parada, sacan todo, y alguien la compra, lo ocupan como cevichería para vender pescado ahí. Y a alguien se le ocurre contratar un grupo local de mismo de la caleta, sí, para que tocara música. Que no tenía nombre. ¿Cómo claro. Lo hicieron? Oye, dice, ¿y cómo le vamos a poner al grupo? ¿Cómo lo anunciamos? Entonces dice, pongamos los Viking 5 como el nombre del barco. Así que hasta el día de hoy, de Coquimbo Soy, ¿cierto? De Coquimbo Soy se llama los Viking 5. Un saludo cariñoso, afectuoso. Ojalá algún día ese grupo pudiera ir a tocar en Juan Fernández y recordar pues, ese episodio de la historia de nuestra isla. Vamos, a medida que hemos conversado, hemos incorporado algunas imágenes de la ballena para que se entienda el esfuerzo que está haciendo. Es un tremendo esfuerzo. Yo quiero dejarle claro, yo soy un hijo de un pescador artesanal, fui un estudiante humilde, como muchos de Juan Fernández, que pudimos tener acceso gracias a una oportunidad que nos dio el gobierno de la época, ¿cierto?, de venir a estudiar. Yo fui el primer niño becado por el gobierno de la época. Y de ahí, si a mí me iba bien, los 80. Exacto, los 80, si me iba bien a mí, iban a tener posibilidad los otros niños. Hasta el día de hoy, todos los niños de Juan Fernández hoy día tienen, gracias a Dios, ¿cierto?, la posibilidad de venir a estudiar. Pese a que la CUNAEP cerró lo que Juan Fernández, que eso también lo colocamos aquí, después hablaremos de eso. Lamentablemente habrá tiempo de hablar de eso, ¿ya? Pero bueno, hemos tratado de dar respuesta a la confianza que los gobernantes de aquella época, gobernantes con mentalidad geopolítica, ¿cierto?, nos dieron. Así que aquí estamos y los invito a que veamos este ya tercer emprendimiento que la ballena, que nos estamos justamente convirtiendo en un barco transportador. Te agradezco, Daniel, y cerramos con esto porque creo que ya abordamos dos puntos esenciales, aparte de la historia, que es lo que significa el beneficio de construir buenas condiciones y una característica propia para el transporte de la costa. Así que muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Abrazo, Sean y lo vamos.